En el capítulo anterior de Amor Prohibido, hola, hola, ¿cómo se encuentran mis queridos zafiros? Capítulo de viernes. Híjole, ayer se quedó así que nos mordemos las uñas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Susana intenta hacer su chamba, eso no se lo podemos reprochar, y vaya que lo hizo, porque ya vimos parte del juicio de cómo no la defensa, quien está demandando ha presentado sus argumentos, ¿verdad? Y vaya que le hicieron lista de súper, ¿verdad? A Terry con puros delitos que, válgame, ¿de dónde se sacaron todo eso? Parecía que nada más era lo del incendio, pero uy, le sacaron una listota de útil escolar, ¿no? De mercado, qué barbaridad. Yo dije, ¡ay, todo eso! ¡Qué bárbara la Susana! Y antes de sacar la lista del súper, ¿verdad?, de los delitos según presuntamente cometidos, pues antes trapeó el piso ahí de la corte con Terry, al decir del caso McGregor, al decir de todas estas personas vulnerables, ¿verdad?, de la tercera edad, que parece que Terry se volvió en Londres una persona sumamente confiable para este tipo de juicios donde la edad, ¿verdad?, de la persona pues era un factor importante, como si el hecho de tener cierta edad pues ya no, como si ya no carburaras o ya no merecieras tener y disfrutar todo lo que has hecho en tu vida. Imagínense nada más. Y lo digo porque justamente aquí en México hace poquito hubo un caso también de doña Carlota, una señora también de la tercera edad. No les platico el chisme, pero está en las noticias. Yo creo que ya todo el mundo se enteró. O sea, qué difícil es llegar a cierta edad y que sientas que ya nadie te cree, que sientas que ya el hecho de tener años significa que ya eres incompetente para ciertas cosas y que ya no puedes ni siquiera gastar tu dinero en lo que tú quieras, dinero que te ha costado toda la vida, ¿verdad? Guardar, invertir, trabajar, y ahora lo estás disfrutando. Bueno, Terry se volvió como que especialista en este tipo de casos, empezando con el caso McGregor, que efectivamente le ganó, ¿verdad?, al buffet de los Marlowe. Y bueno, pero esto se lo volteó, ¿verdad? Ahí pues quién va a saber las cosas que están pasando en Londres, y estamos acá en Nueva York. Así es que pues sembró la suspicacia, ¿verdad?, de la persona de Terrence y su profesión en el jurado y en el juez. Así es que bueno, luego sacaron la lista del súper y quedó terriblemente mal. Pero lo que me gusta es que Terry, bueno, al ser abogado, pues mantiene su sangre fría, lo que se ha de ver carcajeado por dentro. Y Steer también así. Me imagino que el tío estaba que ardía en coraje de todas las cosas que le imputaron, ¿verdad? Pero Steer, obviamente, pues al disociarse un poco de que fuera su amigo, ¿verdad? No es familia, su sangre, pero un poco con la mente más fría que el señor Mackenzie, ha de haber dicho, ahorita, cálmate, mijo, cálmate, ahorita va la de nosotros, ¿verdad? Y en eso se quedó. Pero bueno, hablemos un poquito de Candy, los niños. Sofía ya cumplió 5 añitos, hicieron por ahí la fiesta, incluso le obsequiaron o le pasaron una herencia familiar que era un caballito de madera. Eso estuvo súper lindo. Ese cuarto de los cachivaches, uy, ¿quién no tiene cuarto de los cachivaches en su casa? A veces está en la propia recámara de uno los cachivaches, ¿verdad? Porque pues no tenemos así como que una mansión para tener un solo cuarto con cachivaches, pero wow. Cuando uno se mete a un cuarto de esos, híjole, es como si te atrapara, como un pulpo que ya no te deja salir, porque empiezas a ver cosas y dices, ay, mira ay, mira lo otro, ay. Bueno, pues así estaba Candy, y emocionada porque obviamente se trataba de la historia de Terry, de los antepasados de Terry. Híjole, el consejo que le dio la abuela Marta, ahora tienes que ser la roca, es algo que siempre he pensado pues de una esposa, ¿verdad? De que la esposa, la madre de la familia, es precisamente la piedra angular donde su familia, su esposo
y sus hijos, a veces sus padres, pero generalmente la familia nuclear, pues es donde empiezan a construir los cimientos para su propia vida. Así es que bien dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, pero yo no digo que detrás, yo digo que caminando al lado de un hombre siempre va a haber una gran mujer. Y bueno, ahora le toca a Candy pues hacerle frente a esta situación, ser fuerte. Ya lloró, ya también pasó las de Caín, ella ya lo sabemos, pero ahora tiene que ser la fortaleza de su esposo, porque lo que él está pasando quizás es su karma por todo lo que ocurrió antes con el primer embarazo, ¿verdad? Así es que bueno, ahora pues ni modo, como dicen, a fajarnos los calzones y a entrarle al toro por los cuernos. Vamos a escuchar, espero que sí, el día de hoy la defensa de Steer, porque ya estoy así mordiéndome las uñas y queriendo saber cómo le van a tumbar todo el argumento a Susana. Y bueno, vamos para allá, queridos zafiros. Saludos a esta mente maravillosa de Xaloba, y a Xaloba también completita, ¿verdad? No nomás a su mente. Hasta Ecuador, mis queridos zafiros. Espero que pasen un hermoso fin de semana. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Amor Prohibido, escrito por Xaloba y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro, abril 2025. Capítulo 37. ¿Qué diablos haces aquí? John Mackenzie se mantuvo estoico durante toda presentación de los alegatos hechos por la abogada Marlowe en contra de Terrence. Sin embargo, no dejaba de reprocharse internamente por todo el calvario por el cual estaba atravesando su amado sobrino. Aunque no lo hubiera manifestado abiertamente, él se sentía culpable por todo lo que ocurría. Cuando le pidió a Terrence ser su representante legal en las empresas Arlight, jamás imaginó que todo desembocaría en un injusto juicio en contra del muchacho al cual amaba como si fuera su verdadero hijo. Su propósito siempre fue que él conociera a la pequeña Sofía, que no se perdiera lo que era sentir las tiernas caricias de un hijo, y si en su camino estaba una mujer de hermosos ojos verdes, aún con su amor intacto, pues mucho mejor. Sin embargo, todo había dado un giro inesperado. El señor John Mackenzie era conocido por ser un viejo zorro en los negocios financieros, y su nombre ahora estaba en uno de los bufetes de abogados más poderosos de Estados Unidos. No obstante, en ese momento se sentía que le había fallado inmisericordiamente a su esposa Margaret. Ella no lo sabía, pero su niño Terry literalmente había estado viviendo estos últimos meses en el mismísimo infierno. Por supuesto que tuvo que recurrir al soborno para que ciertos guardias mantuvieran al castaño bajo buen recaudo. Pero ese calabozo era Rikers, la cárcel más espantosa de Nueva York, y era prácticamente imposible evitar peleas y riñas en su contra. Cuando Steer le platicó sobre la golpiza que su sobrino había recibido como bienvenida a la cárcel, literalmente lloró desconsolado, sin importarle que Steer y Archie lo vieran. Toda su fortaleza se fue al piso al imaginarlo ahí, víctima de todo tipo de vejaciones producidas por esas lacras humanas. Ni todo su poder o influencias podían hacer nada para resguardarlo. Terrence había decidido entrar en esa cloaca y a él no le quedó más remedio que apoyarlo. Se limpió el rastro de lágrimas y se juró a sí mismo que no dejaría un solo cabo suelto en toda esa maraña de mentiras que se cernía sobre la humanidad de su sobrino. Desde ese momento, y con la ayuda del inspector Stevenson, abocó todo su esfuerzo en escudriñar cada pista posible para liberarlo de toda sospecha.
Y como si todos esos golpes físicos no fueran suficientes, ahora estaba esto, la humillación pública. Le tocó presenciar cómo Terence estaba siendo señalado y vilipendiado como si fuera un vulgar ladrón o, peor aún, un despiadado asesino. ¿Cómo es que ese par de víboras tenía la capacidad de vender tanta mierda sobre su sobrino?, se cuestionaba. Giró su rostro y miró fijamente al hombre que estaba sentado a unos cuantos metros de él en el sitio de los demandantes. Sobre el rostro del pelirrojo estaba ese gesto burlesco que tanto despreciaba. El muy desgraciado pensaba que tenía la sartén por el mango, pero ahora era turno de Steer para demostrarle de lo que era capaz el Buffet Baker Mackenzie. Antes de que Steer caminara hacia el estrado para empezar con la presentación de las pruebas de descargo, John lo tomó de la muñeca y lo acercó hacia él para susurrarle algo a su oído. «Escucha bien lo que te diré, Steer. No tengas piedad con esa mujer. Quiero que la hagas pedazos con tus argumentos. Y si su carrera se va a la mierda, pues me importa un cuerno. Anda y acábala». «Desde luego, señor Mackenzie. Será un placer». El apacible rostro de Steer se transformó en un imperturbable hombre que sabía perfectamente cómo lidiar con la suspicacia de la abogada Marlowe. La mujer había tenido la audacia de presentar varios casos en los cuales Terence había ganado la batalla legal, pero mostrando la realidad tergiversada. El gesto seguro y sereno del pelinegro de anteojos dejó a Susana bastante intrigada. Los alegatos que ella había presentado fueron excelentes y las pruebas contundentes. ¿Cómo pensaba rebatirlas?, se preguntaba la mujer. «Su señoría, la abogada Marlowe ha traído ante el jurado y ante usted varios de los casos en los cuales mi cliente se ha alzado con la victoria legal, y honestamente estoy impresionado. Es la primera vez que veo con estupor cómo son presentados en un juicio tan delicado como este a personas sentenciadas, abusadores y golpeadores como supuestas víctimas inocentes. Sin miedo a equivocarme, les puedo asegurar que la abogada Marlowe solo ha querido exponer una cara muy extraña de la moneda». «Objeción, su señoría», habló Susana. «El abogado Cornwell me está faltando al respeto como profesional. Está insinuando que he omitido información de manera deliberada. Tengo testigos. Las pruebas que reposan en manos del jurado son contundentes». La parca y oronda figura del juez habló. «Cuando llegue su momento, abogada Marlowe, desearía ver a sus testigos. Recuerde que una verdad a medias es doble mentira. En cuanto a usted, abogado Cornwell, presente las pruebas de descargo de inmediato». «Su señoría, al parecer la hoja de vida de mi defendido fue ventilada aquí ante todos, pero yo me permitiré ser más específico en los casos que la abogada Marlowe trajo a colación. Ya veremos si esos puntos omitidos son de relevancia o no. En el mencionado caso Spencer, a la abogada se le olvidó comentar que el ex esposo fue acusado por maltrato intrafamiliar. El señor Spencer no era una mansa paloma a la cual la bruja malvada de su esposa despojó de una fortuna. La ex señora Spencer pasó 3 meses hospitalizada debido a la última paliza que su ex esposo le proporcionó. Aquí el reporte médico y una foto del terrible estado en el que quedó la ex señora Spencer. El señor Aníbal Spencer actualmente tiene una orden de restricción muy severa debido a las continuas amenazas que volcó sobre su ex esposa. Caso Pattinson. Se ha omitido las múltiples infidelidades de la cual fue víctima la señora, sin mencionar que el ex esposo estaba vaciando la multimillonaria cuenta conjunta que mantenía con su pareja. Como se puede dar cuenta, el señor Pattinson no era tan inocente como la abogada Marlowe lo describió ante ustedes. Aquí les presento los extractos bancarios que sirvieron de soporte para demostrar el robo sistemático de la cuenta conjunta. Caso Abbey.
Debo resaltar que el señor Abbey cumple condena de 25 años de prisión por abusar de su hija de 8 años de edad. Me imagino que este caso no necesita mayor explicación. Aquí la sentencia judicial. Caso Pembroke y caso Harper, ambos casos muy similares donde las esposas eran las principales herederas de sus emporios, pero con la terrible desgracia de toparse con oportunistas en sus vidas. El señor Pembroke es buscado en 7 estados por delito de estafa y el señor Harper en 10 estados por el mismo delito. Como se darán cuenta, señores del jurado, estas personas están lejos de ser pobres víctimas que nos presentó la parte acusadora. Los murmullos y expresiones de asombro no se hicieron esperar. La cara de consternación en los señores del jurado eran fiel testigo del giro que estaba dando lo expuesto por Susana. El juez tuvo que hacer uso del martillo para llamar al orden. ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Como verá, señor juez, mi defendido, el señor Graham, no ha manejado un pícaro sistema para engañar o manipular mujeres millonarias, como se pretende demostrar aquí. Y a decir verdad, me extraña que estos litigios legales hayan sido ventilados como algo de lo cual mi defendido tuviera que avergonzarse. Cabe recalcar que gracias a estos casos ganados por el señor Graham es que el prestigioso bufete Marlowe y Asociados, al cual la señorita Marlowe pertenece, le planteó una jugosa oferta laboral al señor Graham. «Objeción, su señoría. La propuesta laboral realizada por el bufete de mi padre es irrelevante», exclamó Susana, algo contrariada. «Al lugar», dictaminó el juez. «Señor Cornwell, las propuestas laborales que ha recibido el acusado son ciertamente irrelevantes para este caso en particular». «Entiendo, su señoría, pero no deja de llamar la atención que un bufete tan prestigioso como el de Marlowe y Asociados haya tomado en consideración a mi defendido para enrolarlo a sus filas laborales y al mismo tiempo se lo quiera presentar como una persona falto de ética profesional. Algo no cuadra en la exposición de la abogada Marlowe». Susana, al ver que sus alegatos estaban desmoronando, se puso de pie y solicitó la presencia de su testigo para sustentar lo que ella confirmaba. «Solicito que en esta audiencia sea llamado el señor Dalton MacGregor como testigo de la parte acusatoria». «Le recuerdo que es el turno del señor Cornwell para exponer sus alegatos, abogada Marlowe», dictaminó el juez, pero al instante Esther acotó: «Por mí está bien que la abogada Marlowe llame a su testigo. Será interesante saber qué es lo que nos tiene que contar el señor MacGregor». La presencia de un hombre alto, de cabellos rubios rojizos, nariz recta y facciones bien parecidas, entró a la sala llamando la atención de los presentes. A pesar de que el susodicho no pasaba de los 40 años, la imagen que proyectaba era la de un hombre mayor, con semblante bastante abatido, agobiado y entristecido por algún hecho desconocido. Después del juramento de rigor sobre la Biblia, la abogada arremetió con su interrogatorio. «Cuéntenos, señor MacGregor, ¿cómo conoció usted al señor Graham?» «Lamentablemente, fui una de sus víctimas en el sonado caso MacGregor contra MacGregor. Me despojó de lo que por derecho de sangre me correspondía. Ahora es él quien disfruta de la fortuna que me robó. Lo que más me duele es haber perdido a mi único pariente de sangre, mi tío Duncan MacGregor. Gracias a los inescrupulosos actos legales de ese sujeto, mi tío está recluido en una clínica de enfermos mentales sin posibilidad de que yo lo visite».
Mientras el interrogatorio avanzaba, Steer no podía creer la desfachatez con la que contestaba el sujeto. Al parecer el tipo no conocía límites al momento de contar de forma tergiversada lo ocurrido con el litigio vivido hace años atrás. Una vez que Susana terminó de interrogarlo, fue el turno del pelinegro de realizar sus preguntas. Con la tranquilidad que lo caracterizaba, Steer colocó sobre el estrado la foto de dos tipos. «Señor MacGregor, ¿reconoce usted a estos sujetos?» «Ah, yo no los recuerdo, creo que no», contestó el hombre visiblemente nervioso. «Qué extraño. Aquí tengo el registro de estos dos auxiliares de enfermería registrados en el Nursing at Midwifery Council NMC de Londres y curiosamente trabajaron para usted como enfermeros particulares. ¿Acaso no recuerda que atendieron a su tío, el señor Duncan MacGregor, porque usted así lo ordenó? Pero yo no los recuerdo». El registro de los contratos de trabajo dicen lo contrario. ¿No le parece muy extraña su laguna mental? ¿Tampoco recuerda por qué usted perdió el litigio en cuestión? Le refresco la memoria. Usted estaba vaciando las cuentas bancarias de su tío. En otras palabras, le estaba robando inmisericordiamente a su pariente mientras lo mantenía postrado en la cama al cuidado de estos mal llamados enfermeros. Eso fue una triquiñuela de ese abogaducho de Graham, habladurías. Y ahora que lo recuerdo, usted también trabajó con él. Yo tenía a mi tío en perfectas condiciones. El abogado Cornwell se retiró sus lentes para mirar fijamente a su rival, dedicándole una mirada inquisitiva. Realmente la mujer estaba loca al traer a semejante tipejo como testigo, pensó Steer. Señor juez y señores del jurado, expongo ante ustedes los expedientes de estos dos enfermeros cuya licencia se les fue retirada por mala práctica médica. Adicional está la declaración del doctor que actualmente atiende al señor Duncan MacGregor y nos da fe de su proceso de recuperación. Adjunto los extractos bancarios de las cuentas MacGregor que actualmente se mantienen con excelentes saldos bajo la custodia de Graham y asociados, y no como anteriormente venía ocurriendo mientras su sobrino era el albacea de esa fortuna. El pelinegro fue desbaratando una a una todas las falacias montadas por Marlowe para tratar de desprestigiar la honorabilidad de Terrains. Ahora quedaba demostrar su trabajo honesto dentro del corporativo. Sin embargo, no tomó en cuenta el alegato que Susana expondría en ese momento cuando Neil Ligan subió al estrado a declarar. «Díganos, señor Ligan, ¿por qué acusa al imputado como la persona responsable tras amenaza de muerte? Porque desde que ese sujeto Graham ingresó a nuestras vidas, ha deseado apoderarse de forma totalitaria del corporativo Arlight. De manera descarada comenzó a seducir a la señora presidente. De esa forma comenzó a intervenir en los asuntos legales de nuestra empresa y en la toma de decisiones. Se ganó su confianza hasta el punto de convertirse en su asesor legal. Así es como tuvo acceso a las finanzas del corporativo y a información confidencial que era manejada exclusivamente por la junta directiva. Ese hombre robó esa información confidencial y quiso venderla a nuestros competidores comerciales. Para cuando lo descubrí, empezaron las amenazas de muerte en mi contra. Él es la mente maestra detrás de todos los atentados al clan Arlight. Díganos, señor Ligan, ¿el señor Graham directamente lo amenazó? Así es. He otorgado videos como prueba que demuestran las amenazas de las que fui objeto por parte de él. Ese desgraciado hasta se atrevió a golpearme porque intervine en sus planes. Quise proteger a Candice Arlight de sus siniestros avances amatorios, pero me escupió en la cara que ella ya era su mujer.
Otra ola de murmullos invadió la sala. Los reporteros no podían creer la jugosa noticia que estaban obteniendo. El corporativo Arlight era ni más ni menos la cuna de un triángulo amoroso donde aparentemente existía el seductor ambicioso, el héroe y la dama seducida. La prensa amarillista ya se frotaba las manos con semejante noticia y esperaban ansiosos saber qué más declaraba el señor Ligan. De manera astuta, se presentaron los videos donde Terence golpeaba fieramente a Neil, en tanto que Susana y su secretaria quedaban como fieles testigos de ese hecho. El señor Graham le ha manifestado directamente su deseo de intervenir en el corporativo y en la vida privada de la viuda Arlight. Por supuesto. Desde que llegó a la empresa no hizo otra cosa que enamorar descaradamente a la señora Arlight, sin importar la delicada situación médica de su esposo, y me temo que ella le permitió sus avances, pues poco a poco me fue restando autoridad. Aunque no es de caballeros hablar de tales asuntos, pero tengo que admitir que lamentablemente Candice perdió la decencia. Incluso este sujeto Graham tiene metido en el corporativo a su amigo Archibald Cornwell, que de seguro es su compinche en sus actividades delictivas. «Objeción, su señoría», manifestó Steer. El señor Ligan está lanzando un juicio de valor sobre el señor Archibald Cornwell, de quien ni siquiera hemos hablado aquí. Al lugar, se le solicita al señor Ligan que se abstenga de emitir su criterio personal sobre las amistades del señor Graham, a menos que presente pruebas de lo que dice y sea relevante para el caso. Está bien, señor juez, acataré su orden. Pero mi deber es prevenir al jurado sobre las amistades que esa escoria de Graham ha puesto dentro de mi corporativo. La mirada asesina de Terence contrastaba con la burlesca de Neil. El castaño tuvo que apretar fuertemente los puños para no abandonar su puesto y caer a golpes sobre el pelirrojo. El muy desgraciado estaba enlodando el nombre de Candice sin un ápice de misericordia. Para sus adentros maldecía sin piedad al causante de todo ese alboroto. «Desgraciado, te atreviste a hablar de Candy sin importarte su reputación. Rata inmunda, te haré pagar todo lo que estás haciendo». Su tío tuvo que posar una mano sobre su hombro para tratar de calmarlo, pues era más que obvio la turbulencia que se estaba formando en su pecho. «Tranquilo, hijo, él te está provocando. No caigas en su juego. El desgraciado quiere que explotes delante del jurado y está apretando tu talón de Aquiles. Solo trata de mantenerte calmado». Cuando la declaración de Neil terminó, Terence tuvo que hacer acopio de todo su autocontrol para no partirle la cara, pues el muy sinvergüenza no dejaba de mirarlo con esa media sonrisa irónica de burla y satisfacción malsana. Para el segundo día del juicio, la avalancha de flashes y reporteros en la puerta de los tribunales era prácticamente imposible de contener. Las primeras planas de los periódicos eran ocupadas con el titular «Juicio de la década, Ligan contra Graham», donde la noticia principal era el cruel ataque a una de las familias más prestigiosas de Estados Unidos, producto del triángulo amoroso suscitado al interior del corporativo. Para la comunidad fue un verdadero shock enterarse que la mente siniestra tras los ataques al clan Arlight fueron cometidos por uno de sus abogados de mayor confianza. Parecía una historia sacada de alguna famosa serie policíaca, pero la realidad superaba la ficción. El murmullo en la sala de juicios era el termómetro que medía el impacto que este caso judicial estaba teniendo sobre la comunidad, pues para este segundo día de audiencia todos ya emitían sus opiniones en contra o a favor de las partes del litigio. La fuerte voz del secretario hizo que el murmullo de la sala cesara. «Todos de pie. Dios proteja el estado de Nueva York en esta honorable corte. El honorable juez Charles Bierman es quien preside».
Pueden sentarse. Fue la seca orden del juez. De inmediato presentó la petición que Susana había realizado. Tenemos peticiones presentadas por la abogada Marlowe en representación del señor Ligan. Díganos, abogada, cuáles son estas y en base a qué las hace. Su señoría, en base a lo ocurrido el día de ayer, la parte acusadora presenta 3 peticiones. Primero, estoy entregando al señor Cornwell fotografías de todas las víctimas que perecieron en el fatal incendio de la mansión Arlight. Todos y cada uno de ellos fueron víctimas colaterales de la ambición desmedida de ese sujeto y solicitamos que el Estado obligue al señor Graham a cubrir una cuantiosa indemnización a los familiares de estas víctimas inocentes. Se incluye la foto de la matriarca Elroy Arlight, a la cual también consideramos víctima. Sabemos que el acusado posee una muy nutrida cuenta bancaria y algunas propiedades en Londres que bien pueden cubrir la indemnización solicitada. Adjuntamos los registros de dichas propiedades y un extracto bancario. Segundo, ante la crueldad presentada en los diferentes actos cometidos, se solicita una evaluación psiquiátrica del demandado, pues creemos que estamos frente a un psicópata de la talla del conocido criminal Ted Bundy. Adjuntamos las credenciales de los doctores Lewis y Neumann, conocidas eminencias en nuestra sociedad, para que sean partícipes de dicha evaluación. Y por último, con base a nuestra revisión de los hechos que rodearon el macabro incendio de la mansión Arlight, el intento de sabotaje al corporativo Arlight y las amenazas de muerte hacia el señor Ligan, es intención de mi defendido solicitar la pena de muerte para el acusado. Lo que predominó en ese momento dentro de la sala fue una enorme ola de murmullos y expresiones de asombro que oscilaban entre el espanto y la aprobación de lo solicitado. ¡Silencio! ¡Silencio, señores! Les pido orden en la sala. Ante aquel petitorio tan traído de los cabellos hecho por la parte acusadora, Steer contraatacó. Por favor, su señoría, ¿qué ridiculez es esta? Hasta ahora no se ha podido demostrar que mi cliente sea responsable de todo lo que se le imputa. Todas las pruebas que hasta el momento ha presentado el demandante han sido rebatidas. Incluso he demostrado el correcto proceder profesional de mi cliente, además de demostrar que todos sus bienes han sido obtenidos de manera lícita. ¿Será que la abogada Marlowe desea desviar la atención del jurado en otra dirección porque el verdadero culpable está saliendo a la luz? Susana no dejaba de increpar. Necesitaba poner a toda la opinión pública en contra de Terence y la única forma de hacerlo era hundiendo más su imagen. En esta ocasión usaría su as bajo la manga. Su señoría, mi cliente desea presentar una acusación más. ¿Y se puede saber qué otro cargo más le va a imputar al acusado?, preguntó el juez. Secuestro. En ese momento el cuchicheo en la sala bien podía ser comparado con una enorme olla de grillos. Ni los martillazos que el juez daba sobre el imponente estrado de roble podían acallar las murmuraciones. ¡Silencio! Se solicita a los presentes hacer silencio, de lo contrario, la sala será evacuada. Una vez que se pudo contener las murmuraciones, el juez preguntó: ¿Se puede saber de qué secuestro está hablando usted, abogada? De la viuda Arlight. Como ya se habrá dado cuenta, la presencia de la señora Candice es indispensable en este juicio. Hemos tratado de ubicar a la señora Candice Arlight para que testifique, pero ella no ha respondido al llamado. Hemos investigado por nuestra cuenta y la señora en mención no ha sido vista desde hace meses. Incluso su hija tampoco ha asistido a su escuela. Aquí el reporte de su inasistencia a clases sin aparente justificativo. Objeción, su señoría. La abogada Marlowe se está extralimitando en esa acusación. El señor Ligan sabe perfectamente que la ausencia de la señora Candice se debe a cuestiones médicas. No ha lugar, señor Cornwell. La viuda señora Arlight es una pieza clave en este caso y su presencia es necesaria, por no decir
obligatoria. La corte hará el llamado formal para que la señora Candice Arlight se acerque a declarar. El pelinegro apretaba los puños con indignación. Sabía que la declaración de Candice era necesaria y beneficiaria en gran medida a Terence, pero en su trayecto era muy probable que su imagen saliera perjudicada y bajo ninguna circunstancia su amigo lo iba a permitir. Tragándose la bilis, pidió un receso. Su señoría, solicito un receso para evaluar la presencia de nuevos testigos. Está bien. La corte entra en receso. Nos veremos nuevamente en 3 días. De esta manera daremos tiempo a que la señora Candice reciba el citatorio y venga a declarar. Abogado Cornwell, le recomiendo ubicar a la señora Arlight. De lo contrario, la acusación del señor Ligan comenzará a tomar cuerpo. Entiendo, su señoría. 2 martillazos en el estrado pusieron fin a esa angustiante sesión. La sonrisa pintada en el rostro de Susana indicaba que la jugada de la mujer había surtido efecto. La rubia abogada había adivinado que por algún motivo desconocido la contraparte estaba escondiendo a Candice, y sabiendo lo protector que era Terence con la mujercita esa, el hombre era capaz de cualquier cosa con tal de que la ojiverde no se presentara. ¿Por qué no la dejaban declarar? A esas alturas ya no le importaba. Se había dado cuenta que el talón de Aquiles de Terence era Candice, y por ahí es que iban a ir sus ataques. Cuando Neil se encontró a solas con Susana en su penthouse, espetó: «Le tengo que dar la razón, abogada. Fue un acierto usar el nombre de Candice como carnada. Como le dije, señor Ligan, la ausencia de la viudita nos beneficia. Por algún motivo que desconozco, Graham no desea que la estúpida mujer declare. Aunque su declaración le salve el pellejo, él desea mantenerla apartada, cuidada. Estúpidamente romántico, pero muy beneficioso para su condena. Me intriga saber cuál es ese motivo real para que la tenga tan custodiada». La rubia mujer rodó los ojos. Era obvio que Terence quería mantener alejada a Candice de las sucias intenciones de Ligan, pero a decir verdad había algo más ahí. Con voz pensativa respondió: «¿Quién sabe? Lo cierto es que Graham siempre se ha comportado como un idiota cuando se trata de esa mujer. En Londres fue capaz de rechazar una jugosa propuesta laboral de un prestigioso bufete de abogados con tal de serle fiel al recuerdo de esa insulsa». Neil se quedó estupefacto ante esa declaración. ¿Es que la mujer estaba insinuando que Candice y Terence se conocían desde antes de que el malnacido pisara el corporativo? Algo aturdido preguntó: «¿Dijo usted Londres?» «Así es». «¿Acaso pensaba que ese romance era reciente? Por favor, Ligan, no pensé que fuera tan iluso. La zorra esa fue a buscarlo a Londres para reanudar un viejo amorío. Fueron amantes por varios meses hasta que yo intervine para separarlos. Unas cuantas mentirillas y ¡pum!, logré romper esa relación. Sin embargo, veo que Candice no fue tan idiota. Astutamente regresó a Estados Unidos y supo endilgarle su bastarda al señor Arlight. ¿Sabe algo? No conozco a la muchachita, pero he llegado a pensar que puede ser hija de Terence, pues ese hombre no hace otra cosa que idolatrar a esa estúpida mujer». Aquella información estaba cayendo como un balde de agua fría sobre el pelirrojo. ¿Desde cuándo Candice y Terence eran amantes? ¿Acaso eran amantes por más de 5 años? Con los nervios crispados y a punto de estallar, pidió a su abogada que se marchara. «Déjeme solo, Susana. Tengo que asimilar la información que usted me ha dado». «Pero, señor Ligan, necesitamos dialogar sobre nuestra acusación. El día viernes será un día muy importante, pues tenemos que seguir presionando para que Candice sea llamada a declarar. Terence perderá el control delante del jurado y debemos aprovechar esa oportunidad para...». Marlowe no pudo terminar de hablar porque en ese momento el hombre explotó. «¿Es que no me escuchó? Le dijo que se largue de una maldita vez. Fuera de mi vista, quiero estar solo».
¡Dios! ¡Usted es insufrible! Dando un portazo, la rubia se marchó. El hombre estaba literalmente envuelto en cólera. Siempre pensó que Candice se fue de viaje por lo delicado de su embarazo, o al menos esa fue la información oficial, pero al parecer la muy casquivana había huido con su amante. Con la imagen de la tierna Sofía en su memoria, la realidad se desnudaba ante su cara. Sus ojos son azules como el del infeliz inglés, farfulló. Ahora comprendí el odio que Elroy Arlide vertía sobre la rubia y sobre la niña. Con razón querías deshacerte de la mocosa, vieja momia. No era tu nieta. Seguramente es la bastarda del miserable de Graham. La rabia se apoderó del hombre, logrando que ésta fluyera de su interior como si fuera hierro fundido. Todo lo que estaba sobre su escritorio lo mandó al piso, lanzando maldiciones al aire en el instante en que sus ojos derramaban unas cuantas lágrimas furiosas. ¡Maldita rabalera! Has sido amante de ese infeliz desde hace años, y a mí, que te ayudé con los socios del corporativo, ni siquiera me diste una sola oportunidad. Siempre con tus remilgos y tu pose de señora decente, cuando solo eras una revista. Desgraciada. Ahora me pregunto si a William también le viste la cara de idiota como lo has hecho conmigo todos estos años. Con manos temblorosas comenzó a hurgar en el cajón de su elegante buró hasta dar con aquello que tanto su cuerpo anhelaba. El blanquecino polvo apareció ante él como si fuera agua en el desierto. Con angustia depositó el contenido del recipiente en una fina línea sobre el escritorio y lo tomó con desesperación. Mientras el polvo inundaba sus fosas nasales, su mano se apoderó de un vaso repleto de fino whisky escocés, bebiéndolo en el acto. La mezcla que su cuerpo estaba experimentando era comparable a estar dentro de una espiral sin fin. Aquel choque de sustancias comenzaron a provocar imágenes difusas en su cabeza, las mismas que se proyectaban de forma tergiversada. Como si fuera un flash dentro de su mente, la figura de mujer que lo miraba fijamente fue tomando poco a poco la forma de su rubia obsesión. Para el pelirrojo, Candice lo había engañado sin piedad y lo había utilizado de la manera más burda. Sin embargo, su deseo por ella no mermaba en lo absoluto. Mientras agarraba con fiereza las hebras de su propio cabello, sus dilatadas pupilas se posaron en la pared que estaba delante de él. Lo que visualizó fue la imagen de una Candice recostada sobre la inmaculada pared y riendo coquetamente para él. Aquella imagen lo hizo jadear por varios minutos, pero su mente le jugó una mala pasada. De pronto su cuerpo masculino, que no era el suyo, se posó sobre la fémina para tomarla en sus brazos y comenzar a besarla y acariciarla, mientras ella le seguía sonriendo a él con total desfachatez y extrema coquetería. Ante esta imagen, el hombre arrojó con violencia el vaso de vidrio contra la pared de su oficina, logrando que éste se hiciera añicos. Su mano volvió al mismo sitio de donde anteriormente había sacado la sustancia, pero en esta ocasión lo que él buscaba era un objeto celosamente guardado. Sus ojos vidriosos dieron con lo que tanto buscaba: un arma. A medida que su mano apretaba la empuñadura del peligroso artefacto, sus globos oculares empezaron a inyectarse de hilos de sangre debido a la furia creciente de su cuerpo. Como si una nueva meta se hubiera posesionado en su mente, comenzó a mirar el arma de manera obsesiva. Luego de incontables segundos, el hombre tomó la pistola entre sus manos y la rastrilló para luego apuntar hacia la pared, donde hace unos minutos atrás había visualizado a Candice. Apretando los dientes como si fuera un perro rabioso, bufó: «Infeliz, tú y ese miserable inglés debieron reírse de mí todo este tiempo como justamente lo haces ahora, pero yo me encargaré de mandarlo al infierno. Y si la oportunidad se va, yo mismo apretaré el gatillo. Será mejor que no regreses, Candice, porque si llegas a asomar tu hermoso rostro por la audiencia, tú y tu bastarda lo acompañarán en su tumba. Te lo juro, mi amor».
Dicho esto, el tipo disparó su arma hacia la pared en medio de risas hilarantes que rayaban en la locura. Si Neil Ligan la estaba pasando mal, la situación para Terrence no era menos caótica. En la pequeña sala de los tribunales le habían asignado momentáneamente a los abogados defensores. Se estaban formando un verdadero alboroto. «Ya te dije que no, Steer. Es que no me entienden». «Santo Dios, Terry. Si hay un citatorio de por medio, ella tendrá que venir obligatoriamente a declarar. No la puedes alejar de la ley». «Demonios, hermano, tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Candice necesita presentarse a declarar, de lo contrario será considerado un desacato o un delito. Si te sigues negando a que ella venga, pensarán que efectivamente la tienes secuestrada». «Me importa una mierda que ellas piensen lo que les dé la gana, pero Candy no regresa. Ella no puede pasar por ese interrogatorio, y menos ahora que es infeliz, ha mandado su reputación al piso. La van a humillar. Los reporteros la asediarán con sus estúpidas entrevistas. Además, estoy seguro que la rata infeliz de Ligan aprovechará el mínimo movimiento para... No quiero ni pensar». «Terry, podemos protegerla. Ya lo hicimos la vez pasada y lo volveremos a hacer. Pediré protección a testigos y Ligan no se le podrá acercar ni a 2 metros. Por favor, confía en nosotros». «He dicho que no». «Carajo, Terry, pueden declararte culpable si llegan a pensar que manipulaste a Candy. Si escondes el paradero de ella, les estarás dando la razón. No me importa. Y escúchame bien, Steer, ni se te ocurra mandar por ella». Steer masajeaba sus sienes para tratar de aminorar el punzante dolor que lo aquejaba. La necedad de su amigo rayaba en lo paranoico, pero no podía negar que sus temores tenían asidero. Al final, el pelinegro no pudo llegar a un acuerdo con Terrence, pues estaba tan reacio a cambiar de idea que sería infructuoso seguir con lo mismo, y para colmo de males el tiempo que le otorgaron para hablar con su cliente se había agotado. El castaño tuvo que ser trasladado a prisión. Con algo más de tranquilidad se dijo para sí mismo que no descansaría en su objetivo de demostrar la inocencia de su amigo. Si no podía contar con la declaración de Candice, pues buscaría con urgencia las investigaciones de Stevenson. Si quería salir triunfante de ese caso, las dichosas investigaciones tenían que dar frutos lo más pronto posible. Lamentablemente, solo contaba con 3 días para que sucediera ese milagro. Mientras Terrence fue trasladado a Rikers, su mente era un completo caos. Cada palabra que Neil había dicho sobre el estrado en contra de Candice le martillaba en la conciencia. Una y otra vez maldecía el hecho de que ese desgraciado la hubiese expuesto a la opinión pública. Cuando lo llevaron a su celda se sintió inmerso en una turbulenta obscuridad. Era como si en ese momento fuera tragado por una espiral sin salida. Agradeció estar a solas en ese momento porque de haber estado Snake en la misma celda hubiera descargado toda su furia sobre él. Cuando Snake fue a la celda, se topó con un Terrence prácticamente mudo y aletargado. El hombre estaba sentado en una esquina con las piernas recogidas y sus brazos rígidos sobre sus rodillas. Ni el sonido de las rejas abrirse hicieron que él despegara su mirada fija en el suelo. «Oye, no sabía que ya habías llegado. ¿Qué te sucede?» «Nada. Simplemente no quiero hablar». «¿No quieres hablar? Pero tienes cara de querer asesinar a alguien». «Si sigues hablando como una cotorra, serás tú quien se lleve ese honor». «¿Podemos ir al gimnasio, caribonito? Anda, que una buena pelea siempre sirve para sacar toda esa furia que uno lleva dentro». Aunque no era hora de estar por esa área, con un buen soborno el celador los dejó pasar. Luego de tronar los huesos de su cuerpo, preparándolos para la lucha, Snake habló. «Vamos, caribonito, ¿qué esperas? Saca ese infierno que te está quemando». «¿Y si te saco un diente de un puñetazo?»
¿Acaso me ves manco o crees que soy tonto? Si de algo me ha servido estar en esta cloaca es saber esquivar a los grandotes como tú. Anda, golpea de una vez. Terrence necesitaba desahogar toda su frustración, tenía sentimientos encontrados y no sabía cómo manifestarlos. Sin embargo, Snake, que como consejero era una completa desgracia, había logrado ver más allá de su mutismo. El hombre supo darse cuenta que su compañero necesitaba explotar toda esa frustración contenida y él, tan corto de palabras como era, estaba dispuesto a ayudarlo de la única manera que sabía, a los puños. Luego de un intercambio de buenos golpes y patadas, los hombres terminaron rodando por el piso jadeantes y sudorosos. Estirados cuán largos eran sobre el frío cemento, esperaron a que sus agitadas respiraciones volvieran a la normalidad. Después de varios minutos comenzaron a platicar. ¿Ya estás más tranquilo, cari bonito? Bastante. Ahora dime, ¿qué mierda te pasa? Los desgraciados quieren que mi mujer venga a declarar, pero eso es beneficioso para ti. Ella seguramente declarará a tu favor. No veo cuál sea el problema. Tengo miedo, terror. Snake se incorporó al escuchar aquella confesión de boca del castaño. Se quedó mirando fijamente su rostro para ver si éste le había jugado una mala broma, pero para su sorpresa no era así. La mirada turbulenta y angustiosa le decía que Terrence estaba siendo sincero. ¿Miedo? ¿A qué? Ella seguramente te apoyará con su declaración y eso te sacará de este infierno mucho más rápido. ¿A qué le temes? Tengo terror que a ella le ocurra algo malo. Mi esposa está embarazada y su salud es muy delicada. En el embarazo anterior yo no estuve ahí para cuidarla y debido a eso casi muere con mi hija en su vientre. ¿Comprendes mi terror? ¿Qué pasa si debido a esos malditos interrogatorios le ocurre algo malo? Yo no puedo permitir que otra vez su vida esté en riesgo. Además, si ella regresa estará al alcance de ese demente de Neil, y no quiero ni imaginar que caiga en sus crueles manos. Entiendo. Tu temor es no poder protegerla de ese infeliz. Así es. Gracias, Snake. Necesitaba de esto. No te preocupes. Yo sé perfectamente lo que se siente cuando a uno lo dejan sin salida. Encerrado en esas 4 paredes, Terrence no hacía otra cosa que mirar las fotos de su mujer y su hija. Cada dibujo y cada carta que había recibido de ellas era el único aliciente que tenía en medio de esas frías paredes. Las yemas de sus dedos acariciaban con temor y dolor esas imágenes que parecían ser las últimas que vería de ellas. ¿Acaso moriría como un perro sin volver a ver sus hermosos ojos verdes? ¿Sería tan cruel el destino que no volvería a escuchar a su hija llamarlo Papi Terrence? En medio del silencio sus azules ojos lloraron las lágrimas más amargas que jamás imaginó derramar. El día en que se retomaría la audiencia llegó. Susana y Neil sonrieron triunfantes al no ver el mínimo rastro de Candice en la sala. La figura estoica, impertérrita del castaño era la evidencia de que la rubia no asomaría las narices por la corte. El necio de Terrence estaba dispuesto a echarse la soga al cuello con tal de proteger a la mujer. La conocida voz del secretario volvió a inundar la sala. Todos de pie. Dios proteja el estado de Nueva York en esta honorable corte. El honorable juez Charles Bierman es quien preside. Pueden sentarse. La corte entra en sesión, fue la orden del juez. Susana se acercó al estrado y lo primero que pidió fue la comparecencia de Candice. Señor juez, pedimos que la corte llame a la señora Candice Arlight a declarar. La corte llama a declarar a la señora Candice Arlight.
La mandíbula de Steer se tensó ante aquel llamado. Sabía perfectamente que su escueta excusa no serviría de mucho, pero tenía que ganar tiempo. De manera pausada y segura se acercó hasta el estrado para presentar las excusas del caso. Señor juez, ante usted expongo el certificado médico de la señora Candice, el cual indica que por su delicado estado de salud no puede comparecer a esta sala el día de hoy. El juez examinó el documento detenidamente, luego miró al abogado con un gesto ceñudo. Abogado Cornwell, esto tiene fecha de hace más de 2 meses. Para que este certificado sea tomado en cuenta, usted debió entregar a esta corte uno fechado con la fecha de ayer. ¿Se da cuenta que si la señora no se presenta ante esta corte, su ausencia será considerada como un desacato a la autoridad? Señor juez, lamentablemente el doctor que asiste a la señora Candice no se encuentra dentro de la ciudad. Si la corte me lo permite, quisiera solicitar una prórroga para ubicar al doctor en mención. Antes de que Steer lograra convencer al juez, Susana intervino. Señor juez, solicito la palabra. Adelante. Abogado Cornwell, espero sea consciente de que la no presencia de la señora en mención da cabida a que el cargo de secuestro sea considerado. La señora Candice no está secuestrada. ¿La corte puede considerar una videollamada? Imposible. Nadie nos puede asegurar que sus declaraciones sean verídicas. Estas pueden ser realizadas bajo la coacción de sus captores. Es indispensable su presencia física en la sala. Señor juez, solicito que el cargo de secuestro sea agregado al demandado y se emita una orden de búsqueda de la señora Candice por todo el país. El juez Birman asintió ante el pedido de Susana. El sonoro golpe del martillo sobre el estrado dictaminó un nuevo cargo sobre Terence. Con voz ronca y severa, el juez habló. La corte emite una orden de búsqueda a nombre de la señora Candice Arlight, la misma que se extenderá a nivel nacional. Steer cerró fuertemente sus párpados. Si su amigo seguía inmerso en su necedad, terminaría por mandar a la mierda el juicio. Internamente rogó porque su maniobra diera resultado. No es necesario, señor juez, se escuchó decir en la sala. Todos los presentes voltearon a ver de dónde provenía aquella voz que demandaba ser escuchada. Parada enfrente de las grandes puertas de los tribunales estaba la figura de Candice. Señor juez, no es necesario que extienda una orden de búsqueda a mi nombre. Estoy aquí de manera libre y voluntaria, y como puede constatar, no estoy secuestrada. Terence apretaba los puños al ver a su esposa parada en la entrada. ¿Qué diablos hacía ahí? ¿Quién la había traído? ¿Acaso vino sola? ¿Cómo se le ocurría venir sola? Mascullaba. Las respuestas que tanto buscaba fueron dadas al instante. Para la tranquilidad de Terence, ella no estaba sola. A su lado estaba su amigo Archie, quien sujetaba la delicada mano de la mujer dándole la confianza que necesitaba. «Pase al estrado, señora Candice. La hemos estado esperando». «Gracias, su señoría». Con paso seguro, ella avanzó hacia el estrado. Cuando se giró pudo mirar al detalle la expresión seria de su marido. A pesar de tener sobre su rostro las huellas de los días difíciles vividos en prisión, aún era notorio su varonil imagen. El hombre estaba enfurruñado, pero en medio de su coraje sus azules y turbulentos ojos se toparon con los verdes orbes de ella. La decisión estaba más que pintada en los mismos. Ella estaba ahí para apoyarlo, a consta de lo que sea. Una pequeña sonrisa dibujada sobre el bello rostro de la mujer hizo que el castaño soltara el aliento que sin darse cuenta había estado reteniendo desde el instante en que la volvió a ver. Steer sonrió secretamente. Sabía que Terence estallaría en su contra, pero él no iba a permitir que su amigo se condenara. Además, estaba el hecho de la promesa que Candice le había arrancado antes de marcharse a la hacienda. Recordar claramente las palabras que ella le dijo antes de irse. «Steer,
Sé que mi esposo me aparta de su lado para proteger mi vida y la de nuestros hijos, pero quiero que me prometas algo. Si Terry necesita de mí, no dudes en mandarme a buscar. Pase lo que pase, yo vendré y estaré a su lado. El momento había llegado y así lo había hecho. Le había pedido a Archie que fuera en busca de Candice para ponerla al tanto de la delicada situación y, de ser posible, traerla de regreso. La mujer de fuerte semblante no dudó un solo momento en regresar, y ahí estaba, serena y segura de rendir su declaración sin importar lo que el mundo dijera de ella. En medio de todo el alboroto, un par de ojos ambarinos no había dejado de observar a la rubia de ojos verdes. La mujer se veía particularmente hermosa. A pesar de su semblante algo triste, tenía una belleza diferente. Susana Marlowe no perdió el tiempo y solicitó ser la primera en interrogar a Candice. Cuando estuvo frente al ojiverde, no dudó en lanzar las preguntas más hirientes. Señora Candice, me alegro que esté en buen estado. Al parecer no ha estado tan delicada de salud como se pretendió sugerir. Díganos, ¿a qué se debió su ausencia? ¿Será que quiso desviar la atención? No, abogada. Por mi delicado estado de salud y por recomendaciones médicas, tuve que ausentarme para que mi tratamiento fuera exitoso. Pero aquí me tiene. Señora Candice, ¿le puede decir a esta sala cuál es el tipo de relación que la une al señor Terence Graham? Por supuesto. El señor Graham es mi esposo. Aquella respuesta dejó a todos estupefactos, en especial al pelirrojo. Cerrando sus ojos con furia, comenzó a recordar todas aquellas imágenes de Candice que lo atormentaron días atrás. La sonrisa sarcástica apareció en su rostro cuando recordó lo que haría si ella llegaba a aparecer. Para sus adentros expresó: «Así que decidiste regresar, Candice. Bien. Espero que hayas traído contigo a la bastardita para que juntos se larguen al infierno». Continuará.